Ciao ragazzi e ragazze, buona mattina. Ciao. Ciao Miss. Ciao, come state? Bene. Bene? Molto bene. Miss. Bene, ieri abbiamo visto la settimana di Stella, ¿sí? Abbiamo cominciato l'unità 3.1, ¿sí? Entonces comenzamos con la unidad 3.1 y estábamos viendo la semana de Stella. Abbiamo visto già un po' di vocabolario, sì, su pianificare l'agenda. Sí. Vimos ya un poco de vocabulario de planificar la agenda y, bueno, comenzamos a ver también verbos de movimiento, ¿ok? Les comentaba que los verbos de movimiento son verbos que se refieren, obviamente que todos los verbos realizan una acción, pero estos se refieren a la acción como de trasladarse más que nada de un lado a otro. Entonces, vimos también que estos verbos van ayudados de ciertas preposiciones, dependiendo, sí, de ciertas características. Vimos el verbo andare, sí, que es un verbo irregular. Y vemos su primera conjugación, io vado. Vimos también el verbo, vimos el verbo venire, sí, y hoy vamos a ver el verbo tornare. Les recuerdo la conjugación de los verbos andare e venire, ¿sí? Io vado, tu vai, lui, lei va, noi andiamo, voi andate e loro vanno, ¿sí? E venire, io vengo, tu vieni, lui, lei viene, noi veniamo, voi venite e loro vengono, ¿sí? Recordamos que la persona loro siempre se va a acentuar en la antepenúltima sílaba. Ok. Partire, sì, partir e tornare, regressare. Chi può leggere la conjugazione di partire? Ingrid, per favore. Yo parto, tú partí, lui, lei parte, noi partiamo, voi partite, loro partono. Partono, brava, brava Ingrid. Allora, vemos que partire, sí, es un verbo regular, sí. Vediamo la radice part, sì. Io part, o, sì. Tu part, i. È così, ¿sí? Entonces, vemos que partire e andare, ¿sí? Son un poco sinónimos, pero partire, sí, se va a utilizar normalmente cuando hablamos de viajar, de andar en un vehículo. Y vado, ¿sí? Andare, se refiere más a el objetivo de llegar a un lugar. E tornare, vediamo la coniugazione di tornare. Tornare, regresar. ¿Quién me puede ayudar a leer? Yo, la Miss. conjugazione? Chi parla? Silvia. Io torno, tu torni, lui, lei torna, noi torniamo, voi tornate, loro tornano. Bene, grazie Silvia. Allora, parto per Parigi, sì? Io torno da Parigi, per esempio. Entonces vemos que también, sí, tornare o venire van a utilizar la preposición da, ¿sí? Que en este caso significa un poco como desde, ¿sí?
regreso desde allá, ¿sí? Vengo de allá. Y andare o partire, ¿sí? Puede utilizar a, ¿sí? Vado a escuela, vado a casa. O también vimos que en algunos casos sí se utiliza la preposición in, ¿sí? Vado in máquina o in auto. En el examen les puse, sí, andiamo a scuola in auto, ¿sí? Entonces, siempre que hablamos de ir en un vehículo, vamos a utilizar la preposición in. Y bueno, y la única excepción, ¿sí? Cuando utilizamos da, es para decir que vamos con una persona. Vado da Laura, sì, io vado dal dottore. Vado dal dentista, ¿sí? Cuando hablamos de una persona, vamos a utilizar da para referirnos que vamos hacia su domicilio o hacia su trabajo o a la parte en la que nos vayamos a encontrar con ellas. Entonces, esta es la única excepción cuando vamos a utilizar, ¿sí? Los verbos que hablarían de partir. La única excepción para utilizar da sería cuando hablamos de personas, ¿ok? En los otros casos, siempre vamos a utilizar da cuando hablamos de regresar, ¿sí? Ok. Allora, seguente. Ya leímos tornare. Ya, Miss. Ok, sí, ¿verdad? Ok, ahí ando bien distraída. Muy bien, entonces, partire o tornare, sí, se refieren a partir o regresar. Allora, vediamo un esercizio nella pagina 53. La domanda, ¿sí? La domanda, la pregunta es ¿cuándo? ¿Sí? Y siempre que vemos qua, ¿sí? El diptongo, ¿sí? Qua o qui, ¿sí? En su mayoría, cuando escribimos en español con C, ¿sí? Se va a trasladar a una Q. Entonces, esta es como una regla. Claro que sí hay algunas excepciones, pero en su mayoría las palabras que utilizan el CUA en español, ¿sí? La C se va a cambiar por una Q en italiano. Muy bien. Entonces, la pregunta, la domanda es ¿cuándo? ¿Sí? Allora, vediamo. Numero 1. Completate. Stella va in ufficio. Ricordiamo, sì, il testo. Sì. Stella va in ufficio. A che ora? A che ora? Alle 8. Alle 8. Alle Bene. Mhm. Alle 8, sí. Vemos la preposición a, sí, acompañada de el artículo le, sí, para indicar un femenino plural, sí. Alle 8, para indicar en el momento, sí, en el que Estela va hacia allá o llega, ¿ok? Allora, seguente, va alla mensa. A che ora va Stella alla mensa? Ricordiamo, la mensa è una cafeteria. Luna. Cafetería, ¿sí? O un comedor. También, por ejemplo, en algunas
trabajos, ¿sí? La mensa è in, ¿sí? Está dentro de las oficinas o de las instalaciones y es como un comedor, ¿sí? Como un comedor de los empleados. Allora, va a la mensa a luna, ¿sí? Vemos que está a la una, ¿sí? Pero lo vamos a apostrofar porque una, ¿sí? Es femenino, pero comienza con una vocal, ¿ok? Ojo, porque la regla de el apóstrofe siempre aplica nada más a los singulares. No, no ponemos el apóstrofe en el plural porque si no se podría como confundir, ¿ok? Entonces vemos que en el plural, ¿sí? Aunque es ale, oto, ¿sí? Se va a conservar separado porque es en plural. Pero a luna, ¿sí? A la una, sí se va a apostrofar, ¿ok? Entonces va a la mensa a luna, ¿sí? A luna di pomeriggio, ¿sí? Non credo che a luna di notte, ¿sí? No creo que a la una de la noche. Entonces va a la mensa, ¿sí? A luna di pomeriggio. Y aquí sería a luna di sera o di mattina. Otto di mattina, ¿no? Di mattina, sí, porque pues vamos a trabajar en la mañana, ¿no? Entonces, y más si es en una oficina, si fuera, no sé, en un restaurante o en un club, a lo mejor sí trabajaría en la noche, pero como es en una oficina, asumimos que es alle 8 di mattina, ¿sí? Muy bien. Entonces, ojo porque decimos a las 8, pero di mattina, ¿sí? Para referirnos a una mañana cualquiera, ¿ok? Por ejemplo, si fuera una mañana en específico, ¿sí? Podría decir alle 8 della mattina, non so, di 5 agosto, ¿sí? Entonces me refiero a las 8 de la mañana del 5 de agosto, ¿ok? Del 5 agosto. Entonces, vemos que cuando usamos la preposición articulada, ¿sí? Se refiere a algo más específico. Entonces, utilizamos di mattina para referirnos a que es una mañana cualquiera, ¿ok? Entonces, si se refiriera a una mañana en específico de cierto día, entonces sí utilizamos de la mattina, ¿sí? Del 5 de agosto. Pero aquí, como es cualquier mañana, alle 8 di mattina o a luna di pomeriggio. Bene. Seguente. Resta in ufficio a che ora? Alle Alle 17 17. di pomeriggio. 7 di ¿Ore? pomeriggio. No, ojo con el uso de ore, ¿ok? Tenemos un sistema de 24 horas, ¿sí? Y tenemos un sistema de 12 ore, allora AM e PM, ¿sí? Entonces, cuando utilizamos el sistema de 24 horas, podemos decir, ah, sí, sí es cierto, alle 17 ore. Entonces, sí, ¿quién dijo ore? ¿Avi? Sí. Sí, brava, Avi. Sí, exactamente, alle 17 ore, ¿sí? Si utilizáramos el sistema de 12 horas, entonces sí estaríamos diciendo a las 5, ¿sí? Alle 5 di pomeriggio, ¿sí? O di sera. Algunas personas ya utilizan la sera a las 5 de la tarde. Pero sí, Abby, estás en lo correcto, ¿sí? Alle 17 ore, porque estamos utilizando precisamente el sistema de 24 horas. Allora, brava, grazie.
Muy bien. Entonces, resta in ufficio, ¿sí? Ah. Ahora, falta una palabra muy importante, ¿sí? Fino. ¿Sí? Resta, ¿sí? Es restare, ¿sí? Que a lo mejor como que suena un poquito como rest en inglés, pero restare, ¿sí? Significa más bien permanecer, ¿sí? Permanecer en un lugar. Entonces, restare in ufficio significa que se queda en la oficina, ¿sí? Fino alle 17 ore, ¿sí? ¿Por qué fino? Porque está refiriéndose, ¿sí? Que se está quedando desde las 8 de la mañana, ¿sí? Fino alle 17 ore, hasta las 17 horas, ¿sí? Hasta las 5 de la tarde. Entonces, recuerden, ¿sí? Esta palabra muy importante para definir, si dijéramos resta in ufficio alle 17 ore, ¿sí? Estaremos refiriéndonos que se queda en la oficina a las 5 nada más, ¿ok? Pero si agregamos fino alle 17, nos referimos a que se está quedando desde una hora previa hasta las 5, hasta las 17 horas, ¿ok? Entonces, utilizamos fino a, ¿ok? Por ejemplo, puedo decir fino a domani, ¿sí? Hasta mañana, ¿sí? Tienen hasta mañana. Avete fino a domani, ¿sí? Tienen hasta mañana. Entonces, podemos utilizar también fino a, ¿sí? Como una preposición simple, o fino alle, o fino alla, ¿sí? Fino alla una, o fino all'una. Entonces, ok, utilizamos fino para definir un tiempo en el que termina, ¿ok? Muy bien. Seguente. Stella va in piscina. Il martedì e il giovedì? Bene. Il martedì e il giovedì. Muy bien. Entonces definimos que los martes y los jueves, Stella va in piscina. ¿Con chi? ¿Con chi? Patrizia. Mhm. Con chi ci va? Ah, no, questa è la seguente domanda. Credo. Bueno, con Patrizia, ¿sí? Y recordamos, ¿sí? Que si utilizamos con y no da, significa que ellas van juntas, ¿ok? A lo mejor se van caminando, ¿sí? A piedi. O forse in auto, ¿sí? Pero se van juntas, ¿ok? Hasta la alberca. Entonces, con Patrizia, ¿vale? Seguente. Stella va a letto Prima delle 11 prima di delle sera. 11. 11 di sera. Sera. Bene, sera, porque hablamos de que la sera sí abarca desde las 6 hasta la medianoche. ¿Ok? Entonces, Miss, sí, ¿qué significa ma? ma, pero, ¿sí? Grazie. Está por aquí. Aquí en el texto, ¿verdad? Ma vado a letto, ¿sí? Pero, ¿sí? Voy a la cama siempre antes de las 11, ¿ok? Entonces, ma es como un pero. Muy bien. Entonces, va a letto, ¿sí? Siempre prima, ¿sí? Prima, recordamos que es antes, ¿ok? Prima delle 11, ¿sí?
Dele es la preposición articulada para di, ¿sí? Entonces, estamos diciendo que antes de, ¿sí? Las 11, ¿no? Podríamos decir, va a letto alle 11, ¿sí? Y se referiría a que va exactamente esa hora, ¿sí? O un aproximado de esa hora, pero va a las 11. En cambio, ¿sí? Antes de las 11, ¿sí? Utilizamos la preposición di. Prima delle 11. Por ejemplo, puedo utilizar prima di mangiare, ¿sí? Mi lavo. Ay, siempre se me olvida. I mani. Es que, ahí va. La mano, ¿sí? Si se fijan, es femenino, pero termina con O. Y el plural, i mani, ¿sí? Cambia a masculino, ¿ok? Y la O se cambia normal con la regla de que la O siempre cambia ahí en el plural, pero cambia de género, como también les había dicho, ¿sí? Il uovo, ¿sí? El huevo, ¿sí? Ay, ahí está. Il uovo, sí que es masculino y que cambia a femenino y que además no respeta ninguna de las reglas de la terminación. Entonces, la mano, ¿sí? O i mani. Allora, prima di mangiare, ¿sí? Antes de comer, me lavo las manos. ¿Ok? Entonces vemos prima di, ¿sí? Antes de. Entonces vemos que prima siempre va a utilizar la preposición di. Muy bien. Y después de toda esta explicación, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Ejercicio B, ¿sí? Ejercicio B. Allora, nella lettera, ¿sí? O d'accordo a la lettera, ¿sí? De acuerdo a la carta. De acuerdo a la carta, vamos a contestar las siguientes preguntas, ¿ok? Che giorno è oggi? Lunedì. Oggi è lunedì. Oggi è lunedì, bene. Oggi è lunedì, ¿sí? Lunedì 20 luglio, ¿sí? Entonces vemos la formación de la fecha, ¿sí? Por el día de la semana, luego el número y luego el mes, ¿ok? Podríamos decir de luglio 2020, ¿sí? Y luego ya el año. Ok. Seguente, perché Stella è molto stanca? Ricordate cos'è stanca? Che significa stanca? Cansada, Cansada, ajá. E perché Stella è molto stanca? porque Perché todo lavoro el tutto il giorno. giorno. Perché lavora, ¿sí? Estamos contestando ahora en la tercera persona, ¿ok? Perché lavora, ¿sí? Ella trabaja, entonces, perché lavora tutto il giorno, bene. Miss, Ujú. ¿por qué hay acentos a la derecha y acentos a la izquierda?
Pues no sé el origen exactamente del acento. Son dos sonidos diferentes, ¿sí? Es un sonido chiuso y un sonido aperto. Un suono chiuso es suono aperto, ¿sí? Entonces, los dos acentos, ¿ok? Tienen una entonación diferente. Per esempio, perché, 33, ¿sí? Tienen un sonido aperto. Io le digo l'accento felice. Perché? Perché facciamo come un sorriso, ¿sí? Hacemos como una sonrisa cuando lo hacemos. ¿Sí? Perché 33, ¿sí? En cambio, il suono chiuso, ¿sí? Como ¿sí? Tiene un sonido más cerrado. Si te fijas en los labios, ¿sí? El sonido es más cerrado. ¿Sí? Che giorno è oggi? Entonces, es como un poco más duro, ¿sí? El sonido. En cambio, el sonido aperto, es como te digo que es como más feliz para mí. Entonces, uy, aquí por cierto me equivoqué con el acento. Aquí es acento inverso, ¿sí? Entonces, muy bien. Entonces, tiene un sonido más enfático, más duro, ¿sí? Que el sonido abierto de per qué, ¿sí? Entonces, si te fijas, la entonación de la es un poco diferente. Y esa es la razón por la que hay acentos diferentes. En el español nada más tenemos uno, pero en el francés hay tres, en el italiano hay dos, y sirven para hacer una entonación diferente de estas vocales. Pero así, ¿por qué así tan...? Gracias, Mel. Nada, Abby. Sí, pues es... Entonces, bueno, pues las reglas, sí, de la fonética también, pues tienen todo un trasfondo, ¿sí? Me empiezo a dudar si el español es el más difícil. El español es uno de los más difíciles. Si ves a un extranjero, sí tienen mucho problema para aprender español. Para ellos es uno de los más difíciles, pero pues todos los idiomas tienen pues muchas peculiaridades y te digo, yo también todavía aprendo cosas nuevas conforme voy pues viendo más vocabulario, temas nuevos, cosas más específicas que no se hablan en la vida diaria. Entonces, sí, pues es un tema súper extenso. Pero sí, todos creen que el italiano es súper fácil, pero ya cuando se topan con la gramática, ya se dan de topes un poquito. Miss, Pero, ¿usted es de aquí? ¿cómo? ¿Usted es de aquí? Sí, yo soy mexicana, pero estudié en Italia 2 años. Bueno, y aparte había estudiado italiano, sí, antes de ir, porque estudié mi carrera, sí, que es artes visuales. Entonces estudié 2 años de allá de intercambio, entonces tuve que estudiar italiano primero antes de irme. Ah, ok. Muy bien, allora continuiamo. Perché Stella è molto stanca? Perché lavora tutto il giorno. Bene. Allora, seguente. A che ora va in ufficio? Va in ufficio alle 8 di Mhm. mattina. Va in ufficio alle 8 di mattina, ¿sí? Como vemos, en este ejercicio estamos escribiendo en la tercera persona, ¿ok? Entonces ahora no es vado, sino va. ¿A qué hora va a la mensa? Va Va alla mensa all'1 di pomeriggio. alla mensa all'1, sì, di pomeriggio. Molto bene. Seguente, che cosa fa dopo pranzo? Allora, il pranzo, ricordiamo, sì,
Il pranzo es la comida, ¿sí? Abbiamo la colazione. Il pranzo è la cena, ¿sí? La colazione es el desayuno. El pranzo es la comida, ¿sí? La cena es la cena. Entonces, después de comer, ella tiene que regresar a su oficina, ¿no? Entonces, ¿qué cosa fa dopo pranzo? Recordamos el verbo tornare. Lavora torno a casa. No, cosa fa dopo pranzo? Torna, ¿sí? Torna in ufficio, ¿sí? Regresa a la oficina, ¿sí? Bene, entonces torna in ufficio, ¿sí? Muy bien. Entonces regresa a la oficina, ¿sí? A continuare, a lavorare. Entonces, fino a qué hora resta in ufficio? Habíamos visto fino, ¿sí? ¿A qué hora? ¿Hasta qué hora? ¿Sí? Permanece en la oficina. alle 17. Ujú. Recordate, fino, ¿sí? Entonces, vemos que un poco de la pregunta siempre está en la respuesta. Entonces, ¿fino a qué hora? ¿Sí? Si te pregunto, ¿hasta qué hora? Ah, pues hasta las, ¿sí? 17, ¿sí? Fino alle 17. Entonces, hasta las 17 horas, ¿sí? Se queda en la oficina. Muy bien. ¿Y qué cosa fa dopo il lavoro? Recordamos dopo, ¿sí? Vimos prima, vimos dopo, vimos poi, ¿sí? Vimos que dopo se utiliza como después, pero después de un, pues de un sustantivo, ¿ok? Cuando utilizamos el verbo, utilizamos poi. Entonces, ¿qué cosa hace después del trabajo? Torna a Torna a casa. casa, Ujú. ¿Y qué más hace? guarda la TV Guarda la TV, bene. e ascolta un po' di buona musica. Un po' di buona musica, bene. ¿Sí? Habíamos visto po, ¿sí? Puedo decir poco, ¿sí? Pero a veces se contrae como po, ¿sí? Un po, ¿sí? Ok. Entonces vemos que po es poco, entonces escucha un poco de buena música, ¿ok? ¿Y cuándo va in piscina? Va il martedì e il giovedì. Va il martedì, ¿sí? E il giovedì, ¿sí? Tenemos el acento, ¿sí? También. El acento grave. Siempre me confunden cuál es el grave, porque uno es acento grave y uno es acento agudo, pero siempre se me olvida cuál es cuál. De hecho, ahí tienen en sus carpetas de Teams una presentación sobre el acento que de hecho creo que no hemos visto. Entonces, vamos a ver si la próxima semana iniciamos con este tema para ver un poquito más las reglas en forma. Se las he ido diciendo así de repente en la clase, pero no las hemos visto en forma. Entonces, vamos a ver si, pues vamos a agendar un momento para ver esa lección. Entonces, ok, continuiamo con la domanda numero 8. No, numero 9. ¿Con chi ci va? Con Con Patricia. Con Patricia. Ok, entonces tenemos la pregunta, ¿sí? ¿Cuándo va in piscina? ¿Sí? Y la siguiente pregunta es, ¿con qui ci va? ¿Ok? Entonces,
este tema lo vamos a ver más adelante, pero para aclararles qué significa este chi, ¿sí? Porque chi tiene muchos significados, entonces también es algo medio extenso de explicar. Podríamos tomarnos toda una lección explicando esta palabra. Pero está sustituyendo en este caso, ¿sí? A la piscina, ¿ok? Entonces, cuando vimos que Mario se puede sustituir por lui, ¿sí? Y ragazzi se puede sustituir por loro, ¿sí? Vemos que la piscina, ¿sí? En este caso se va a sustituir por chi. Es como decir, ¿con quién va ahí? ¿Ok? Entonces, este chi sustituye a la piscina, ¿sí? Para decir ahí, ¿ok? Entonces, ¿con quién va ahí? Como ya hablé de la piscina, ¿sí? Para no repetir, ¿con quién va a la piscina? Ok, chicos. Entonces, como les iba diciendo, el chi, en este caso, va a sustituir, ¿sí? El espacio del que estamos hablando. Entonces, ¿con quién va a la piscina? Vemos que va Con Patricia. con Patricia. Gracias, Silvia. Va con Patricia, ¿sí? Ok. Seguente. Dove mangia di solito, ¿sí? La sera. Mangia a casa. Mhm. Allora, di solito, ¿sí? Mangia a casa, ¿sí? Recordamos di solito es decir como comúnmente, ¿sí? O l'abitudine, ¿sí? Tengo el hábito. O avere la abitudine, ¿sí? Tener el hábito, ¿sí? Tener el hábito de hacer algo, ¿sí? Es hacer algo comúnmente, ¿sí? Entonces, dove mangia di solito la sera, di solito mangia a casa. ¿E con chi va in pizzeria? Va con Con Marco. Marco. Va con Marco, bene. Entonces, ellos van juntos, ¿sí? A la pizzeria, bene. ¿E a qué hora va a letto? Va prima delle 11. Prima delle 11, bene. ¿Sí? Vemos antes de tal hora, si utilizamos la preposición di. ¿E quando parte per il mare? Lavora. Domenica mattina. Sí, parte, ¿sí? La domenica, ¿sí? La domenica tenemos es el domingo, pero en italiano va a ser en femenino. La domenica, parte la domenica mattina, ¿sí? En la mañana. Muy bien. ¿E dove va? ¿A dónde va de vacaciones? Sardegna. Va in Sardegna, ¿sí? Recordamos la preposición in para las regiones, ¿sí? Va in Sardegna. Muy bien. ¿Qué cosa fa Marco? Está medio extraña la pregunta, pero estaba pensando ella si tal vez va a ir con, si la va a acompañar de viaje, ¿no? Entonces, tal vez va con ella, ¿sí? Forse va con lei, ¿sí? Tal vez va con ella, ¿sí? Muy bien, chicos. Entonces, bueno, esta fue nuestra lección del día de hoy, ¿sí? Los espero mañana para terminar este ejercicio, ¿sí? Y ver un poco de la conjugación de los verbos andare e venire.
Entonces les pido que con las respuestas que anotaron ahorita en este ejercicio, completen en casa, ¿sí? Utilizando las respuestas de estas preguntas para hacer un pequeño párrafo con todo esto, ¿ok? Entonces van a utilizar la tercera persona, ¿sí? Stella è molto stanca. Entonces vemos que estamos hablando de Stella en la tercera persona y lo vamos a hacer como un párrafo, las respuestas de las preguntas que contestaron anteriormente, ¿ok? Ok, Miss. Muy bien. Entonces, è tutto per oggi. Grazie, Molto Miss. grazie. Ci vediamo Grazie, domani. Miss. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao.